Hola, bienvenidos nuevamente a Siempre Siendo Reformados. Mi nombre es Andrés Martínez y soy de Puerto Rico. En este video vamos a hablar sobre la deidad de Cristo y la doctrina de la Trinidad, probando la deidad de Cristo desde el texto de Hechos capítulo 3. Pero primero que nada vamos a definir qué significa la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es una doctrina muy compleja, con muchas cosas para discutir, pero una definición corta pero legítima de la doctrina sería: Dios es un solo ser, es un solo Dios, porque nosotros los trinitarios somos monoteístas. Dios es un solo ser y comparte su esencia divina en tres personas distintas. Es decir, el Padre no es la misma persona que el Hijo o el Espíritu, el Hijo no es la misma persona que el Padre o el Espíritu, el Espíritu tampoco es la misma persona que el Padre o la misma persona que el Hijo, sino que estas tres personas son distintas una de la otra, pero las tres comparten la esencia divina de Dios y comparten los atributos de Dios. A cada una de estas personas podemos referirnos como el Dios todopoderoso, el Dios creador del universo, el único Dios verdadero. Podemos decir que estas tres personas son individualmente el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente. Así que estas personas son distintas, pero comparten todos los atributos y la esencia divina de Dios. Tampoco debemos decir que la Trinidad significa que Dios está dividido en tres partes, que el Padre es una parte, que el Hijo es una parte, que el Espíritu es otra parte. Esta no es la manera correcta en la que nosotros definimos la Trinidad. Cada una de estas personas, aunque es distinta una de la otra, cada una de ellas individualmente son completamente Dios en sí mismas y cada una de ellas comprende la totalidad de Dios individualmente. Aún así, solo son un solo Dios, un solo ser, pero tres personas distintas. Ahora, esta definición podría parecerle a alguno de ustedes que no sea trinitario completamente contradictoria o sin sentido, pero es lo que he demostrado con la palabra de Dios en mis videos y lo que voy a demostrar en este video a ti que no eres trinitario. La deidad del Padre nunca es cuestionada, porque claramente la vemos presentada en la Biblia desde el Antiguo Testamento. Pero la deidad del Hijo y del Espíritu es lo que usualmente se debate. Y en otro video ya probé la deidad del Espíritu Santo en un texto que está 2 capítulos después del que vamos a ver ahora. Esto es Hechos capítulo 5. Voy a dejar el enlace abajo en la descripción para que le echen un vistazo. Pero en este video vamos a probar específicamente la deidad del Hijo de Jesús. Y vamos a mirar el texto de Hechos capítulo 3. Vamos a leer de la versión Biblia de las Américas. Hechos capítulo 3 dice así desde el versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 para establecer el contexto. Dice: Y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: Míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que él era el mismo que se sentaba a la puerta del templo La Hermosa a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Así que el contexto es claro: hay una persona que es coja y diariamente la están llevando a la puerta del templo para que pida limosnas. Pedro y Juan ven a esta persona, y Pedro específicamente le dice, o junto con Juan, como dice el texto, le dice que a esta persona que lo mire, y Pedro realiza un milagro en el nombre de Jesús, un milagro de sanidad, y ahora esta persona que era coja es sanada y ahora puede andar. Y el pueblo vio a esta persona que era coja, lo vieron andar y se llenaron de asombro y de admiración por lo que había sucedido. Ahora veamos lo que sucede después en el versículo 11. Y estando él, la persona sanada,
asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, prestemos atención a las palabras que dice Pedro. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Veamos esos dos personajes. Hay varios personajes en este texto, en el versículo 13, pero específicamente quiero que pongamos atención a dos personajes. El Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, que sería el Padre, al que se refiere Pedro, y el siervo de Dios, Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Así que tenemos al Padre siendo descrito como Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y tenemos a Jesús, al que Pedro dice que los israelitas se entregaron y repudiaron. Ahora, en los versículos 14 y 15, Pedro da descripciones de Jesús al que ellos entregaron. Y dice lo siguiente: Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que se os concediera un asesino. Este santo y justo es Cristo, porque se contrasta con aquel asesino que los judíos pidieron que se liberara en lugar de Jesús, cuando iba antes de ser crucificado. Así que Pedro se refiere a Cristo como el santo y justo. Pensemos por un momento en estas palabras, ¿cómo las habría entendido un judío de esta época? Porque para un judío, ¿quién es el santo? ¿Quién es el justo? Sino el único Dios Padre, el Dios de Abraham y de Isaac y Jacob, el Padre. Para los judíos, Él es el santo y justo, pero Pedro describe a Jesús como el santo y justo. Así que esto es significativo y es muy significativo a la luz de la descripción que da Pedro de Cristo en el versículo 15. Porque luego del versículo 14, versículos 14 y 15 dice: Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que se os concediera un asesino, y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces, Pedro describe a Cristo como el autor de la vida. La palabra autor aquí, la palabra griega es utilizada cerca de 4 veces en el Nuevo Testamento, en Hechos 5:31, Hebreos 2, versículo 10 y Hebreos 12:2, como cuando el autor de Hebreos dice que Cristo es el autor y consumador de la fe, o en Hebreos 2:10 cuando el autor dice que Cristo es el autor de la salvación. Es la misma palabra que se utiliza aquí para autor. Y esta palabra tiene posiblemente 2 significados o 2 connotaciones. Uno es el de una persona que inicia algo, una persona o algo que es el origen de otra cosa. También esta palabra tiene una connotación de una persona que es un dirigente en un contexto militar, un general o un dirigente de un ejército, de un grupo de personas. De esta última forma que mencioné, se utiliza la palabra en Hebreos y en Hechos 5:31. Pero en esta ocasión, en Hechos 3:15, la palabra autor no solamente tiene esta connotación de Cristo como un dirigente, como un líder, sino que tiene la connotación de ser el origen mismo de la vida. Y quizás podrían decir autor solamente de la vida espiritual, pero realmente no tendrían forma de probar que solamente se refiere a Cristo como autor de vida eterna o de vida espiritual. Lo cierto es que al leer el texto vemos que Pedro se refiere a él como autor de la vida, de toda la vida, y lo vemos más aún claro cuando se contrasta a él con un asesino, alguien que quita vida. En lugar de quitar vida, que Cristo también lo puede hacer, Él puede dar vida física y espiritual. Entonces, es muy interesante el versículo 15 porque autor de la vida sería algo descriptivo de Dios, pero justo después de autor de la vida, Pedro dice que Cristo es el autor de la vida al que Dios resucitó de entre los muertos. O sea que hay 2 personas aquí
que son descritas como Dios. Cristo al ser descrito como el autor de la vida y el Padre al ser descrito sencillamente como Dios. Así que vemos que aquí hay al menos dos personas de la Trinidad, porque el Espíritu Santo se dice que es Dios en el capítulo 5, no está discutido aquí. Pero hay dos personas de la Trinidad que están descritas aquí como Dios. Entonces, he buscado argumentos de personas que se oponen a la Trinidad, como los testigos de Jehová, otras personas. He buscado por internet si hay algunos argumentos, cómo se liberan de esta interpretación, pero realmente no he encontrado nada. Lo que sí he encontrado es algo muy interesante. En la traducción del Nuevo Mundo, la traducción de los testigos de Jehová, el versículo 15 traduce la palabra autor como agente principal de la vida. Entonces, al traducirla de esta manera, está queriendo decir que la vida no sale de Cristo, la vida no se origina en Cristo, sino que sencillamente Cristo es el agente por el cual Dios ha creado la vida o Dios ha dado vida. Y esta traducción es incorrecta y le quita el significado original a la palabra original griega. Así que quizás esta es la única manera que tienen para lidiar con el texto, no lo sé. Si alguno de ustedes tiene alguna otra fuente de información donde traten de refutar esta interpretación, la puede dejar abajo en los comentarios para examinarla, pero realmente esto es lo único que he encontrado en contra de lo que dice el texto. Así que el texto claramente describe a Cristo como autor de la vida, y esto es, lo describe como Dios mismo. Y luego Pedro continúa y se me ocurre la siguiente pregunta, hacerles la siguiente pregunta a ustedes. Si Cristo es el autor de la vida, el autor de tu vida, ¿cómo debes presentarte ante Él? ¿Qué debes hacer al respecto? El apóstol Pedro nos contesta esta pregunta en lo que sigue. Versículo 16. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, la persona que había sido sanada, a quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Así que, ¿qué debemos hacer frente al autor de la vida, que es Cristo Jesús? ¿Qué debemos hacer frente a este de quien procede tu vida y la mía? Debemos arrepentirnos y convertirnos para que los pecados que hemos cometido contra Él sean borrados. Así que, si eres un no creyente, Cristo es el Dios que te ha creado y tu deber frente a este Dios supremo y autor de la vida es arrepentirte porque has pecado contra Él. Debes obedecer al Evangelio y arrepentirte de tu pecado para poder obtener la vida eterna y poder obtener la verdadera paz que se encuentra sola y únicamente en Cristo Jesús. Así que espero que este video les haya sido de utilidad y que podamos reconocer a Cristo como lo que la Biblia dice que es, el autor de la vida, aquel frente a quien debemos arrepentirnos y convertirnos de nuestras malas maneras de vivir. Así que Dios los bendiga mucho, que sigan creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Gracias por ver este video. Que Dios los bendiga.